días, mi nombre es Camila Vivas y el día de hoy con mi compañera les hablaremos acerca de la revisión judicial de la Convención Colectiva del Trabajo. En primer lugar, nos basamos en una sentencia del 2018 con ponencia del doctor Gerardo Botero. Para iniciar, tenemos que decir que una convención colectiva del trabajo es aquel acuerdo que especialísimo que llega a una organización sindical para mejorar sus condiciones laborales. En ese sentido, esta es una figura que se deriva de la Constitución y de la ley, por lo cual es una fuente formal y material del derecho, que son normas imperativas. En este sentido, esta convención solamente se puede modificar por dos vías. Por regla general y pues ordinariamente se puede modificar a través de una denuncia colectiva del trabajo, por medio de la cual se tiene que presentar ante el inspector del trabajo y así se inicia un conflicto colectivo, pero esto es únicamente pues en situaciones de normalidad y esto se realiza que las condiciones tanto de los empleadores y trabajadores se modifique pues en las situaciones que van cambiando a medida que se va celebrando el trabajo. Por otro lado, pues esta figura está regulada en el artículo 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora sí, por otro lado, tenemos la figura consagrada en el artículo 480, que es la revisión judicial de la convención colectiva, la cual solo procede y es la excepción a esa regla general y solo procede en excepciones de no normalidad económica. En este sentido, se ha dicho que es aquel hecho que es extraordinario, que es un hecho fortuito, una fuerza mayor, algo imprevisible que las partes no habían previsto. Y por lo cual, pues procede esa revisión judicial para que se revise, se adapte a esa situación en que cambió y pues para no desmejorar y que no sea desproporcional a una de sus partes. Es por esto que se ha dicho que esta figura se basa en el principio de rebus sic stantibus, que es que si ese estado de las cosas no se mantiene, entonces pues da lugar a que se modifique dicha convención por medios judiciales. Ahora bien, también tenemos que decir que esto se modifica con base a las reglas de equidad, pues para que no haya una desproporción para ninguna de las dos partes, sino que se adapta a sus necesidades y a ese cambio de situación. También se dice que esta figura se tiene que pues actuar bajo los parámetros de buena fe, en el sentido de que no se puede alegar la revisión judicial porque hubo un cambio que ya había sido previsto, en un riesgo que ya se sabía y que ya conocían las partes y que ya había sido previsto en la Convención Colectiva del Trabajo. Por eso, este riesgo, este hecho que sucedió para que proceda la revisión judicial, debe estar por fuera, algo que nadie preveía para poder que proceda esta figura. Bueno, en resumen, la revisión judicial procede cuando, primero, los hechos imprevisibles alteren las circunstancias que existían al momento de su celebración. Segundo, sea una coyuntura ajena a la voluntad de las partes o la cual éstas no hayan podido prever. Tercero, se compruebe la existencia de una excesiva onerosidad para uno de los intervinientes. Cuarto, se demuestre la imposibilidad de cumplir con las prestaciones convenidas. Quinto, esté acreditada la desproporción exorbitante fuera del cálculo al momento de negociar. Sexto, que se carezca de otro remedio para la resolución del problema. Séptimo, que exista una relación causal entre tales aspectos y que por último el acuerdo de revisión sea efectuado por quienes tienen la titularidad para el efecto. Tanto empleadores como trabajadores, tal y como lo indica la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia. En el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo se estatuye la acción de revisión de las convenciones mencionadas. Y con su ejercicio, el patrono puede librarse de las obligaciones convencionales que les sean excesivamente onerosas o imposibles de sobrellevar. Pero esta acción no solamente se le concede al patrono, sino también a los trabajadores, lo que indica que no fue instituida para sustituir la denuncia patronal. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia se refirió al concepto de qué es la normalidad económica de la siguiente manera, y es que para que proceda el ejercicio de la acción de revisión se requiere que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, es decir, que hayan varios eventos de crisis general de una rama o de un grupo de industrias y no para el caso en concreto de una mala situación económica de un determinado empresario, patrono o sindicato, ya que la expresión normalidad económica se refiere a situaciones en conjunto comunes a varios patronos, empresarios o asociaciones de trabajadores para quienes sobrevino una imprevista y grave anormalidad en la economía. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es lo que se puede modificar mediante la revisión judicial.
La Corte Constitucional estableció lo siguiente, y es que en aquellas oportunidades en las que cabe ejercer la acción de revisión judicial y aplique la teoría de la imprevisión, lo que se puede modificar son aquellos beneficios laborales con el fin de poder restablecer ese equilibrio económico. Claramente esto se debe hacer de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, entre el empleador y los trabajadores. Algo que aclara la Corte Constitucional es que esta reducción o suspensión total o parcial de los beneficios laborales consagrados en una convención no son contrarios a la Constitución política. Esto porque estos derechos laborales son de origen extralegal y lo que dice la ley es que no pueden ser modificados por una ley posterior ni pueden ser desconocidos por el patrono o por el empleador, pero sí se pueden modificar de mutuo acuerdo con el fin de poder restablecer ese equilibrio económico o para poder superar las crisis. Por lo tanto, no hay una contradicción o nos están desconociendo como tal estos derechos.